Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie. Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan una vez más en Estereotipas. Recuerden que estamos en vivo a través de www.flaxoradio.es y a través de nuestra fanpage de Facebook Flaxo Radio Ecuador. Hola Lola, hola a todos y todas quienes están escuchando una vez más Estereotipas. En el día de hoy estaremos hablando sobre la relación entre el género, la propiedad, la tierra y el territorio y cuál es el aporte a este tema que hacen los feminismos comunitarios para su análisis. Para ello estamos muy contentos de tener en nuestros estudios a Erika Sebastián Aguilar, más conocida aquí como Costic. Ella es oriunda de Chilpancingo, en Guerrero, allí en México. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente es amiga y compañera aquí en la maestría de Género y Desarrollo en Flaxo, Ecuador. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Costic, a Estereotipas. Y vamos a arrancar con la primera pregunta, teniendo en cuenta el trabajo de tesis que vas a elaborar. ¿Por qué te interesaste por las mujeres mepás de la región de la montaña de Guerrero? Cuéntanos. No toca Erika, Huanacuachuan, Nechilia Costic. No, Nualewa San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecuacuilco, Nenamachtis Chilpancingo, Guerrero. Nahuan Nikneki ni Namachtis y Nanka. Pampa siwahme, xkeman no tengo pina, xkeman kakisti kenehki tlahtlastoa, kenehki tlanemilias y panin tlaltiti. Muy buenos días, mi nombre es Erika Sebastián Aguilar, pero mis amigos, mis compas, mis camaradas, hermanos me llaman Costic. Estudié en Chilpancingo, Guerrero, soy licenciada en Historia. Soy originaria de una comunidad indígena náhuatl, que es San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecuacuilco, ubicado en la región norte. Y mi interés respecto a estudiar a mujeres mepa de la montaña se vincula hacia principalmente un interés y esta agencialidad que he visto por parte de ellas, pero que no se ha visibilizado, y que estos espacios que ellas poco a poco han rescatado en este sentido de la medicina tradicional, del rescate de la lengua y sobre todo de radios comunitarias en donde todavía falta la presencia de ellas, creo y considero que es pertinente estudiar desde el pensamiento de las mujeres, porque somos nosotras las que fortalecemos la resistencia desde nuestras tierras. Y respecto a la relación que existe entre la tierra, el territorio y la propiedad, el tema lo considero a partir de que antes de ser historiadora, antes de ser investigadora, yo soy campesina, soy indígena originaria de una comunidad campesina en donde mis papás, todos mis ancestros fueron campesinos, cazadores, y yo considero que la tierra es muy importante, que es muy importante, que nos da la vida y que a partir de ahí nosotras podemos resistir frente a el neoliberalismo, a toda esta explotación que existe por parte de diferentes causas. Y en este sentido estoy rescatando esta lucha que existe principalmente en la costa montaña, que es frente al extractivismo minero. Les cuento a todos y todas quienes nos sintonizan. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de www.flaxoradio.es y estamos saliendo también en vivo por la fanpage con video. Allí si quieren comentar o mandar alguna pregunta o algún comentario o saludo para nuestra invitada también siempre es bienvenido. También contarle un poquito a la gente cómo es este contexto donde están insertas estas mujeres, cómo es el contexto específico. Bueno, el contexto actual es un contexto de una violencia multidimensional, en donde las mujeres somos las más vulnerables. Y me refiero a esta escala que se encuentra frente a la violencia por parte del Estado, de la represión que ha existido, de estas violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, de la
de los grupos delictivos, que me refiero al narcotráfico, y además de esta violencia interétnica que ha existido por largos siglos y que es como una trinchera que ha existido ahí, y que las mujeres de cierta forma han estado enfrentando la violencia al prohibirles salirse de casa solas, al viajar solas. Es como un riesgo que ellas tienen que asumir porque existen esta múltiple dimensionalidad de la violencia. Entonces, y principalmente en Guerrero, en las últimas tendencias, Guerrero, la violencia es tenaz, como decimos acá, y principalmente las mujeres son las que han sido violentadas en múltiples dimensiones que tal vez si desde acá contáramos todo lo que sucede allá, igual es como otra dimensión. En relación a la tierra y el territorio, queríamos preguntarte cuál es el vínculo que establecen estas mujeres con los espacios, con esos espacios. Muy bien. Antes que nada quisiera explicar, por un lado, lo que me refiero con tierra y el territorio. Tierra, más que nada, es este sentido de propiedad que en las comunidades existen diversas formas consuetudinarias de accederlas. Entonces, cada comunidad mantiene leyes en donde las mujeres difícilmente pueden acceder a ellas por estas leyes que son muy patriarcales. Sin embargo, en las últimas tendencias y referente a estas luchas que ha existido como un mayor alcance a estas, como una propiedad física para trabajar. Y en ese sentido, el territorio me refiero como este espacio colectivo en donde dentro de ellos existen organizaciones que van más allá de lo económico, en donde existen relaciones sociales, en donde hay una reproducción cultural y que están muy aliados a esta producción cultural. Y en este sentido, el territorio es como un ente vinculado a esa colectividad y que se aproxima a la madre naturaleza. ¿Y cuál es en este sentido la relación que tienen estas mujeres con esos espacios, tanto la tierra como propiedad y el territorio como cuerpo, naturaleza? Parte de la agencialidad que quiero rescatar de ellas, y a través del compañero Benito Contreras Solano me ha estado como comunicando de la agencialidad de ellas, que están rescatando a través de la medicina tradicional este conocimiento de la tierra, que es como la madre naturaleza, pero de forma colectiva, que es el territorio. Entonces, las mujeres como agencialidad están rescatando estos conocimientos ancestrales desde la partería, desde elaboraciones de tés, desde el temazcal, conocimientos ancestrales que sí son muy buenos rescatarlos. Y yo también comparto taller de tesis con Kostik y sé que ella se ha acercado bastante hacia los feminismos comunitarios, ¿no? Aquí siempre decimos en Estereotipas que el feminismo no es uno solo, sino que son muchos, todos son críticos y todos tratan de aportar un granito de arena para que vivamos en una sociedad siempre más justa. ¿Cómo fue que vos te acercaste a estos feminismos y un poco contarle a nuestros oyentes de qué se trata el feminismo comunitario? Bueno, los feminismos comunitarios surge desde el 2003, si no me equivoco, y surge como esta iniciativa, como una forma de rescatar la memoria de nuestros ancestros. Y a partir de este momento, ver cómo esta teoría social se vincula a la experiencia y a la cotidianidad dentro de las comunidades, y no de una forma binaria, como hemos venido debatiendo. En esta lucha de nuestros pueblos, que no viene tan solo de unos años, sino de siglos, en donde se reivindican estos conocimientos, pero cuestionando al colonialismo, a la reproducción del pensamiento, que de cierto modo han afectado a las comunidades en este sentido. Me refiero a esta visión de desarrollo que
querido implementar a través de políticas públicas y de cómo es que el Estado, el gobierno ha implementado esta ideología, haciendo creer a las comunidades que deben de dejar los conocimientos para institucionalizar, en este sentido, la medicina, la educación, y desde una forma tan descontextualizada que de cierta forma está desmantelando y fragmentando esta organización que me parece que desde los feminismos comunitarios rescata lo que es estos conocimientos ancestrales. Entonces, a partir de esto, esta teoría es como una herramienta no tan solo proponer alguna solución de cierto problema, sino que aporta estos caminos que se deben seguir a partir de este análisis del problema que uno analiza. Y a partir de estas herramientas analíticas que frecuentemente muchos analizamos desde una forma y bastante eurocéntrica. Ahora, en feminismos comunitarios abarcamos herramientas que son desde los conocimientos de los pueblos. Esto es, perdón, Olita, es bien interesante porque los feminismos nacen desde las mujeres blancas, ¿no? Hace ya mucho tiempo, y vemos cómo han ido variando y han ido modificando y han ido mutando para poderse también incorporar en distintas realidades y permitir cuestionar distintas realidades y hacernos pensar, ¿no? Hoy en día, cuando estamos hablando de feminismos comunitarios, tenemos que pensar en feminismos que se insertan en comunidades originarias para desde ahí, y con los conocimientos de esas comunidades, repensar justamente el propio feminismo y la realidad de esos lugares, ¿no? Referente al comentario que hace Lauti, yo quería justamente preguntarte cómo también han nutrido a los feminismos comunitarios, los feminismos negros, una Bell Hooks, o los feminismos desde la frontera con Gloria Saldúa, que también te aportan otras miradas y fortalecen también como herramienta analítica los feminismos comunitarios. ¿Cómo ha sido el aporte o la vinculación entre estos? Parte de este análisis de cómo es que los feminismos y de los distintos feminismos que hemos analizado y de lo que referías a Bell Hooks, y es que de lo que se rescata es que a partir de esta visualización de los feminismos como algo heterogéneo y que de lo privado o lo personal es público, de ahí se rescata eso. Y a esto me refiero a que en estos cuestionamientos de lo que refería como a la organización social, existen ciertas prácticas que de cierto modo dicen, no, eso es algo privado, no nos podemos meter ahí, es como de la familia, pero la violencia es hacia una mujer. Entonces los feminismos comunitarios rescatan eso de lo que muchas plantean, que lo privado es público, y que a partir de esta cuestión del feminismo y de los feminismos no blancos, es que es en este sentido cómo es que a partir de diferentes visiones no racistas, porque inclusive en distintos feminismos y desde a partir de cómo es que se fragmentan estos diversos tipos de feminismo, es que empezaron a notar cómo es que en diferentes líneas existe esta reproducción patriarcal que es el racismo, la discriminación, y de cómo se siguen reproduciendo estas cuestiones de jerarquización dentro de un mismo movimiento. Entonces fue a partir de ahí que empezaron este movimiento y ver desde la lucha dentro de la comunidad, pero repensando ciertas prácticas como lo que mencionaba, que no son ancestrales ni que es lo propio. Y en ese sentido te quería preguntar también cómo estos feminismos comunitarios entran a cuestionar un poco también la ancestralidad de ciertas prácticas, ¿no? Dentro del feminismo comunitario se habla particularmente de discutir el esencialismo étnico, ¿no? Y por otro lado también se retoma esta cuestión de que el patriarcado no llegó con la conquista y la invasión terrible que se produjo hace más de 500 años. En este sentido, ¿cómo interpretás vos este aporte de los feminismos para cuestionar un poco la propia cultura, si se quiere también, ¿no? Bueno, a decir verdad, de manera personal a mí sí me
tocado bastante como cuestionar ciertas prácticas y ciertas como ciertos pensamientos desde y es que lo tengo tan interiorizado, pero ya al momento de analizar desde Rita Segato, desde Aida Hernández, desde Gloria Alzaldúa, estas críticas referente al origen del patriarcado y luego contrastando con el pensamiento del feminismo comunitario a partir de Julieta Paredes y de Lorena Cabnal, me permite analizar y de una forma bastante tal vez crítica de cómo es que este patriarcado ha ido evolucionando y que a través de esta institucionalidad del Estado existe esta forma de reproducción del patriarcado, porque como bien lo dice Rita Segato, que el patriarcado siempre ha existido antes de que hubiesen llegado los invasores y de cómo es que esto se incrementó a partir de que los invasores empezaron a pedir a que los hombres fueran los mediadores para hacer acuerdos. Entonces ella mantiene esta postura a partir de que los hombres fueron intermediarios y que existía un patriarcado, pero no de muy alto nivel, es decir, de muy baja intensidad, pero se intensifica a partir de la llegada de los invasores. Y por una parte, Aida Hernández cuestiona el esencialismo étnico y a partir de ahí mi postura es que es verdad que cuando dicen los indígenas son como muy apegados a la naturaleza o que son protectores o guardianes de la naturaleza y que de cierta forma el pensamiento va encaminado hacia ese camino. Pero hay muchos otros indígenas que no piensan así. Entonces, ahí el esencialismo no es como una forma general. No todos tienen el mismo pensamiento. Otros están siendo tal vez enajenados por este consumismo, por el capitalismo, o que se han aliado con el Estado. Entonces, a pesar de ser indígenas, no quiere decir que de facto tenga ese vínculo con la naturaleza. Entonces, ese esencialismo permite a que todos tengan así como una visión idealizada hacia nosotros. Y esa es esa cuestión, y a partir de este feminismo comunitario cuestiona estas prácticas que han venido reproduciéndose del patriarcado y de cómo es que el patriarcado es como una forma de opresión universal, pero que en las comunidades se ha naturalizado de cierta forma que las mujeres no nos hemos cuestionado nuestra posición sociopolítica, geopolítica, ciertas posturas que hemos naturalizado y que a partir de esta teoría social del feminismo comunitario, nosotras podemos estar ahí de manera dual, complementaria y no estar como una forma como guardianas, sino como agentes políticos dentro de este territorio. Ya para ir finalizando esta parte del programa y agradeciéndole mucho a Caustic por haberse acercado a Estereotipas, realmente nos pone muy contentos que hayas venido aquí. Quería preguntarte por algo que es muy puntual de esa región, y es el problema del extractivismo. ¿Cómo afecta el extractivismo a las comunidades? Y también un poco el problema del narcotráfico, si se está dando ahí o cómo está un poco la situación. A partir de las reformas neoliberales, que si bien sabemos que durante estas reformas empezaron a entrar de manera libre empresas mineras y principalmente a espacios que estratégicamente el Estado estaba protegiendo. Y en ese sentido, en las políticas públicas del Estado, y principalmente en donde se ubican fuertes recursos naturales, ha implementado la protección de la biosfera. Entonces el Estado dice, no, entonces este terreno yo lo administro porque yo lo protejo. Entonces, a partir de esta forma estratégica de que el Estado dice, ustedes ya no pueden administrarlo porque yo lo protejo, ya de repente, así como en una prensa, comunidades se dieron cuenta de que ya habían concesionado el territorio.
sin consulta previa y sin información previa de lo que estaba suscitando. A partir de este acontecimiento, las comunidades empezaron a movilizarse y afortunadamente hace unos días la comunidad de San Miguel del Progreso logró un segundo triunfo del amparo frente a empresas extractivistas. Sin embargo, otras 16 comunidades se encuentran todavía fuera de este alcance y siguen en pie de lucha. Entonces el extractivismo ha estado penetrando desde hace no más de 20 años en Guerrero y sobre todo por todo México, y las consecuencias que ha habido y en donde se han implementado, y esto principalmente en Carrizalillo, que es en la región norte del estado, ahora las consecuencias que se vislumbran y que suscitan ahora son de salud. Muchas de las personas están perdiendo la vista, tienen cáncer en la piel, las aguas están contaminadas y no tiene condiciones para habitar esa área. Entonces, como una forma de prevenir esto que Carrizalillo está viviendo, las comunidades de la montaña, costa montaña, están resistiendo a estas empresas extractivas porque no quieren vivir lo que está viviendo Carrizalillo. Con estas palabras, la Lora quiere hacer... Sí, antes de que cierren y mandemos al tema musical, quería preguntarte referente, sí, al tema del narcotráfico y específicamente en lo que pasa en Ciudad Juárez, porque evidentemente hay un silencio cómplice por parte del Estado y una espectacularización de la violencia. O sea, ves que existen gran cantidad de desaparecidas, o sea, sistemáticamente desaparecidas en Ciudad Juárez, y frente a eso no hay pronunciamientos oficiales del Estado y por el contrario se oculta la información a través de medios oficiales, y ves que más bien se han armado como colectivos específicos de periodistas que se han dedicado a hacer denuncias, aunque eso te implique también la vida de por medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa referente a eso? Bueno, en estos temas sí, bastante delicados, y es que el narcotráfico a partir de Calderón, que fue como la guerra contra el narcotráfico, detonó todo esto y que en sí existía el narcotráfico, pero no de forma tan visible, y que en plena luz del día estás viendo cómo levantan a una mujer, es decir, la secuestran, la sacan del vehículo, la meten en otro, y toda la gente a este punto se ha naturalizado ese acontecimiento, y de cómo es que el Estado está vinculado a este grupo delictivo. Y es que lejos de que el Estado proteja al pueblo, el Estado mexicano protege al narcotráfico. Y ahora fuertes declaraciones que han habido en prensas y que a esto ha conllevado a diversos periodistas a la muerte o que han decidido huir del país, y que esto de cierta forma se ha estado igual. Ha habido prensas y medios que afirman que estos grupos delictivos están vinculados al Estado, a empresas mineras, y es como una forma de que ves una red de mafia en donde no puedes intervenir al acontecimiento que anteriormente les decía, porque tienes miedo a eso, porque cuando tú te enfrentas al grupo delictivo te enfrentas al Estado, te enfrentas a grupos mafiosos que no sabes si solo se van a meter contigo o se van a meter con la familia. Entonces, esta violencia se ha desatado, y que solo anteriormente los del sur escuchábamos en ese sentido en el norte y principalmente en Chihuahua, en donde el feminicidio ha estado detonando en los últimos años bastante y estadísticamente muy, muy fuerte. Entonces, estos grupos delictivos, tengo una hipótesis en que las mujeres somos las más vulnerables, porque tenemos esa necesidad de buscar trabajo. Estamos insertas a un capitalismo bastante precario, en donde nosotras estamos expuestas a vivir esta múltiple dimensionalidad de violencia, en donde las mujeres, al salir del trabajo, estamos al acecho del cazador, al acecho de todas estas mafias, en donde por medio de los medios de comunicación han mostrado que la mujer se tiene que vestir de cierta forma para despertar el deseo del hombre. Entonces, si una mujer sale con una falda bastante corta,
está al acecho. ¿Por qué? Porque lo pide o porque ciertas como, no es que a qué horas salía, cómo iba vestida. Y a partir de ahí es como este narcotráfico, estos grupos delictivos, el Estado está muy aliado a estos movimientos. Y se ha visto y se ha en prensas, y los que publican son los principales en ser amenazados, desaparecidos, y son como estos como causas que ha habido movilidad migratoria en México. Con esto creo que ya vamos a ir finalizando la entrevista con Caustic. Le agradecemos de vuelta mucho por este ratito y esta conversación. Siempre es muy clara la Caustic cuando expone sus ideas y sus argumentos, por eso también la queríamos traer al programa. Y antes de pasar a los anuncios y a nuestra sección de noticias en el mundo, nos vamos a ir con un tema musical que nos ha propuesto la propia Caustic, que es del dueto Caleta, Por los Caminos del Sur, un tema que habla ahí de sus tierras. Habla de tus tierras, ¿verdad? Sí. De Guerrero. De Guerrero. Y luego volvemos para seguir con más estereotipas. Flaxoradio.es, 24 horas de música y contenidos. Flaxo Radio, amplificando ideas. Caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de zafiro en la colina y alegría en los manantiales. Caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de zafiro en la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur. Aquí estamos de regreso en Estereotipas y antes de pasar a los anuncios le vamos a dar el micrófono a la Caustic para que mande ahí algunos saluditos a la gente que la está escuchando a través de Flaxo Radio Ecuador. Bueno, antes que nada agradezco por el espacio que me otorgaron mis compañeros y camaradas, amigos, hermanos, colegas. Quisiera mandar saludos al hermano Benito Contreras Solano y que me pidió de favor que le leyera este fragmento como un mensaje.
Dice saludos a los pueblos originarios de los diferentes espacios que se encuentran luchando y resistiendo con toda la forma de vida. Queremos decirles que no dejen de luchar este periodo que nos toca vivir en resistencia por nuestra madre tierra. Les digo que amemos al aire, a la tierra, porque es la vida de nuestros abuelos. Entonces, hermanos, luchemos en lugares que nos toca vivir. Un fuerte abrazo de todos los que conformamos la radio comunitaria del estado de Guerrero, Nashme. Y además otros colegas y camaradas que en la noche así como que me surgían, decía, ¿a quién puedo mandar saludos? Y es que me pedían, y bueno, a la abogada Valladolid Ventura, que nos está escuchando desde la Costa Chica, a la hermana Marta Sánchez, a mi querida Erika Candia, a mi hermana Magali Pacheco, Esmeralda, Isabel Reyes, Pedro Linas, Luis Enrique Hecatzin y muchos otros colegas de la Flaxo, de la universidad en donde estudié, a los que me llegan a escuchar de mi comunidad originaria. Espero que sigamos en pie de lucha y en resistencia. Y muchas gracias. Gracias Caustic. A continuación vamos a pasar a algunos de los anuncios de lo que sigue para la radio para esta semana en la programación. Sí, bueno, agradecerle a Caustic por este espacio tan chévere que nos ha brindado hoy en Estereotipas. Es chévere, es muy lindo compartir con ella esta maestría porque uno aprende un montón de cosas. Montonazo. Y bueno, después de la columna de Amy Goodman, después de las 12 del mediodía, viene de 6 en 6. En esta ocasión la maga está un poquito enferma, entonces yo voy a conducir de 6 en 6. Espero estar a la altura de la maga y hacerlo bien en su espacio musical. Luego a las 3 de la tarde llega el programa Entre Culturas con Rodrigo Dueñas y nuestro compañero César, en donde se presenta la música quiteña de Música Andes Machine. Y a las 5 de la tarde Gaby Ruiz nos introduce en el mundo de la literatura y la poesía con La Loca de la Casa. Y para el jueves vuelve la Lola a conducir programa, esta vez con el más prendido de Flaxo Radio, me refiero a Yo DJ, junto con Paulita Marín, mañana con un programa especial con música en vivo, por lo que estuve escuchando ahí por los pasillos de la radio. Y a las 16 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, llega el Javi Macas con Vinilo 2.0, un clásico ya de la radio con lo mejor de los discos en acetato. Y a las 21 horas, Paul Ponce nos va a poner a bailar un poco al ritmo de la música electrónica. Con estos anuncios vamos a pasar a nuestra sección de noticias, Nosotros en el Mundo. Nosotros en el Mundo, sección de noticias en Estereotipas. Iniciamos contándoles que según la ministra de la Mujer, Ana María Bayardi, en lo que va del año ya se registraron 23 casos de presunto feminicidio en Paraguay. Eso implica un promedio de una mujer asesinada por violencia familiar cada 6 días, según datos que proveyó. En los primeros 6 meses del 2017, el Ministerio Público registró un total de 23 presuntos feminicidios, de los cuales 8 ya están caratulados como tales, detalló la ministra. Según los datos del Ministerio de la Mujer, en los años 2014 y 2015 se registró un promedio de un feminicidio cada 14 días, mientras que en el 2016 se tenía aproximadamente un caso cada 9 días. Sin embargo, debido a que en ese entonces no existía la tipificación legal de feminicidio, podría haber un importante subregistro de casos. Vamos a continuar por mi país, en Argentina, en donde Irene Vilmes y Elisa de Jams crearon un mapa online en el que las mujeres pueden señalar los lugares de la ciudad donde sufrieron algún tipo de situación relacionada con la violencia de género, que puede ir desde el acoso hasta el abuso sexual. En poco tiempo, más de 200 mujeres relataron todo tipo de casos. Irene Vilmes, una de las creadoras del mapa de lo efímero, como lo pueden encontrar, explicó: es un mapa que tiene 2 instancias. La primera es de observación para poder ver todos los casos registrados. Cuando te posás sobre un icono aparece el relato de una mujer, y el otro para resaltar las situaciones propias. Para cargar un caso se debe hacer clic en una encuesta que está anexada y responder una serie de preguntas en forma anónima. Nosotros planteamos una serie de categorías entre acoso y abuso,
pero también hay otras, explicó la arquitecta recibida en la Universidad Nacional de La Plata, que lanzó este mapa en forma independiente con una colega. Tocamiento indebido, acoso verbal, sexualizado, exhibicionismo, persecución, insinuación incómoda, acorralamiento, silbidos, gritos y violación son algunas de las categorías en las que se pueden inscribir los casos relatados por las mujeres. El mapa de lo efímero fue declarado de interés municipal por el Consejo de Deliberantes. Recordá aquella primera vez que te acosaron, cuántos años tenías, y ese piropo obsceno el otro día, o ese que terminó en insultos cuando corrías. El miedo con aquel taxista, el apoyo en el micro, el balbuceo jadeante, aquel tipo en la vereda de enfrente que te miró sosteniéndote la mirada hasta la esquina, o cuando escuchaste los pasos caminando atrás y vos, apurándote valiente, consigna el proyecto creado en forma de Google Maps. Funciona desde el 8 de marzo de este año y tenemos casi 200 casos registrados. Hay algunos que tienen más de 30 años y que las mujeres se animaron a contar por primera vez. El alcance es el Gran La Plata, porque queremos trabajar el territorio local y porque es una escala de aproximación, aclaró su creadora. Principalmente se trata de una herramienta de visibilización dentro de la batalla cultural para establecer nuevos códigos, destacó su creadora. Finalizamos en Ecuador, en donde en lo que va del año se han reportado 74 casos de feminicidio. En Guayaquil existieron 14 casos, en Pichincha 11 y en Manabí fueron 7, según informó Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia. Guayas es la provincia con cifras más altas de femicidio en los últimos 3 años. Femicidio o feminicidio, realmente como está tipificado en el Código Penal es como femicidio, pero también hay casos en los que existe una responsabilidad directa del Estado, sin embargo no está tipificado oportunamente en la ley. A decir de la funcionaria, el trabajo se ha enfocado en la prevención en el marco del Plan de Erradicación de la Violencia. Existen patrones de conducta que se tienen que cambiar y reaprender. El rol de la mujer es débil y se desarrolla en función de un permiso y la autorización que le da su pareja, es decir, el hombre fuerte. Eso está muy arraigado en la sociedad y en la región, sostuvo en un diálogo con la agencia de noticias Andes. Explicó que esa condición de subordinación y de desventaja hace necesaria la voluntad política del gobierno con acciones que permitan combatir y erradicar la violencia de género. Desde el 2007, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se declaró como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, la adolescencia y mujeres, para lo cual se dispuso la elaboración de un plan que permita generar acciones y medidas para que exista una coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado. Los ejes estratégicos de este plan consisten en buscar la transformación de patrones socioculturales para sensibilizar a la población sobre la discriminación a la mujer, crear espacios de protección integral para las víctimas de violencia de género, por ejemplo, los centros especializados y las casas de acogidas. Además, se dispuso que existan medidas de protección integral a las víctimas, además de reducir o eliminar la revictimización secundaria. Asimismo, garantizar a las víctimas un acceso gratuito al sistema judicial y contar con un sistema de registro de información cuantitativa y cualitativa sobre violencia de género. Según el Código Penal ecuatoriano, comete femicidio la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Pero más allá de las cifras, el femicidio deja detrás no solo las secuelas de la muerte de una mujer, sino toda una familia destruida, mencionó Margarita Carranco, activista por los derechos de las mujeres. Según Carranco, la creación e implementación de juzgados especializados contra la violencia de género fueron acciones acertadas del gobierno del economista Rafael Correa, con alrededor de 100 unidades de justicia y de apoyo por parte de la Defensoría Pública. Sin embargo, consideró que es imperante fortalecer el plan de erradicación de violencia, evaluar si las mujeres están en bajo o alto riesgo e implementar un acompañamiento adecuado, porque muchas mujeres no denuncian por miedo. Carranco indicó que el acompañamiento debe darse por varias vías, tanto de los juzgados especializados como de la Fiscalía General del Estado. Evitamos femicidios si acompañamos a las víctimas que están en alto riesgo, indicó. Es importante que no se naturalicen las conductas violentas y que no se repitan en el entorno familiar.
familiar, que hay que preocuparse por la víctima de violencia, pero también por el agresor para que cambie su comportamiento con atención terapéutica. No creamos que las cárceles son el único mecanismo. Esa persona debe cambiar su forma de pensar, reconocer el error y sanar su familia. Si eso pasa, sus hijos y sus nietos no golpearán a las hijas y a las nietas de esa familia, que no se van a dejar pegar, puntualizó Carranco. Esta información nos llega a nosotros gracias a Nodal, Agencia de Noticias de América Latina y el Caribe. Aquí llegamos al final de Estereotipas, pero antes déjenme mandar un par de saluditos que comentan aquí para la Caustic. Blanca Guances te manda saluditos. Roberto Carlos Chiguango Parraga también, aquí compañero de la Flaxo, y Camila la Texana de Ramírez también te manda un fuerte abrazo. Aquí están interactuando en nuestro video de Facebook. Con esto le agradecemos mucho de vuelta a Caustic por este gran y lindo programa que hemos tenido, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 11 horas, aquí a través de www.flaxo Radio. Recuerden darle me gusta a la página de Flaxo Radio Ecuador en Facebook. Se pueden suscribir a YouTube como Flaxo Radio. Y en Instagram y en Twitter también nos buscan como Flaxo Radio, y allí estamos. Gracias al Javi que estuvo en los controles, y nos volvemos a encontrar la semana próxima. Chao.